Imagina un paisaje alpino de majestuosa belleza, con picos nevados que se alzan hacia el cielo y lagos de aguas turquesas que reflejan la serenidad del entorno. Sin embargo, a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, esta aparente paz en los cantones suizos ocultaba una creciente tensión. La Casa de Habsburgo, en su ambición por conectar sus posesiones en el Alto Rin y el Tirol, extendía su dominio sobre estas tierras, sembrando una semilla de descontento que pronto germinaría en una leyenda de audacia y la búsqueda incesante de la libertad. Este relato, conocido mundialmente como la leyenda de Guillermo Tell, se erige como un faro de resistencia contra la opresión, una historia que Hispano Hop tiene el placer de explorar en detalle. La expansión de la Casa de Habsburgo en el territorio suizo durante este período no fue un mero acto administrativo, representó una anexión que impactó profundamente la vida de los habitantes. El objetivo estratégico de los Habsburgo de unir sus posesiones territoriales en la región del Rin superior con las del Tirol significó para los suizos la pérdida de autonomía y la imposición de un gobierno extranjero. Esta situación generó una palpable resistencia entre los pobladores de los cantones suizos, quienes veían amenazadas sus tradiciones y su forma de vida. En este contexto de creciente opresión, emergió la figura de Hermann Gessler, el gobernador de Altdorf designado por los Habsburgo. Gessler no era un administrador imparcial. Se le describe como un individuo colérico y sanguinario, un símbolo de la tiranía que ejercía la casa gobernante. Su mandato se caracterizó por la promulgación de leyes humillantes y decretos diseñados para subyugar a la población local. Entre estas medidas opresivas, una se destacó por su carácter particularmente insultante: la orden de rendir reverencia a un sombrero colocado en lo alto de un poste en la Plaza Mayor de Altdorf. Este acto, aparentemente trivial, era una imposición simbólica de la autoridad de los Habsburgo, obligando a los suizos a someter su orgullo y su dignidad ante el poder extranjero. La imposición de tales leyes no hizo más que exacerbar el resentimiento y la frustración que ya sentían los habitantes de los cantones suizos, creando un caldo de cultivo para la rebelión. En este ambiente cargado de tensión, Guillermo Tell, un ballestero famoso por su excepcional puntería, transitaba por la Plaza Mayor de Altdorf acompañado de su hijo. Hasta ese momento, Tell no se había distinguido por ninguna actividad política, siendo un hombre común reconocido por su habilidad con la ballesta. Sin embargo, al pasar frente al sombrero que representaba al soberano de la Casa de Habsburgo, Tell tomó una decisión que lo catapultaría a la leyenda. Se negó rotundamente a inclinarse en señal de respeto. Este acto de desobediencia, aunque aparentemente sencillo, representaba un desafío directo a la autoridad opresiva que personificaba Gessler. La motivación detrás de la negativa de Tell pudo haber sido una profunda convicción en la injusticia de la situación, un sentido de orgullo por su propia identidad, o simplemente un hartazgo ante las constantes humillaciones impuestas por el gobernador. Cualquiera que fuera la razón, su acción requirió una notable valentía, ya que desafiaba abiertamente el poder de los Habsburgo en un espacio público. Este momento crucial marca el inicio del conflicto central de la historia, donde un acto individual de resistencia enciende la chispa de una leyenda que resonaría a través de los siglos. La reacción de Hermann Gessler ante la rebeldía de Tell fue inmediata y furiosa. Al enterarse de la desobediencia y de la fama de Tell como ballestero, el gobernador concibió un castigo tan cruel como ingenioso. Ordenó que Tell fuera arrestado y, en un despliegue de su poder absoluto y su sadismo, lo obligó a participar en una prueba aterradora: disparar una flecha a una manzana colocada sobre la cabeza de su propio hijo, quien se encontraba a una distancia de 100 pasos. La condición impuesta por Gessler era clara: si Tell lograba acertar la manzana sin dañar a su hijo, sería liberado. De lo contrario, enfrentaría la pena de muerte. La presión psicológica sobre Tell en ese momento debió ser insoportable. La vida de su hijo pendía de la precisión de su puntería, y el terror del niño ante la amenaza inminente solo aumentaba la angustia del padre. En un intento desesperado, Tell trató de persuadir a Gessler para que cambiara el castigo, apelando a su humanidad
y rogándole que no pusiera en peligro la vida de su hijo, pero sus súplicas fueron en vano. Con el corazón oprimido, Tell preparó 2 flechas en su ballesta. Concentrándose al máximo, apuntó con precisión y logró impactar la manzana, partiéndola por la mitad, sin causar el menor daño al niño. Ante el asombro y el alivio de los presentes, Gessler, aún con su carácter colérico, preguntó a Tell por qué había preparado una segunda flecha. La respuesta de Tell fue tan audaz como su puntería. La segunda flecha estaba destinada al corazón del gobernador si la primera hubiera herido a su hijo. Esta declaración desafiante, lejos de apaciguar la ira de Gessler, la encendió aún más. Enfurecido por la respuesta de Tell, Gessler ordenó su inmediato arresto y dispuso que fuera encarcelado en el castillo de Küsnacht, una fortaleza que se erguía como símbolo del poder de los Habsburgo. El viaje hacia el castillo se realizaría por el lago de los 4 cantones. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Durante la travesía, una violenta tormenta se desató sobre el lago, amenazando con hundir la nave. En medio del caos y la desesperación, los tripulantes se dieron cuenta de que Tell, conocido también por su habilidad como navegante, era su única esperanza. A pesar de estar atado, su pericia era necesaria para intentar salvar la embarcación. Así, fue desatado para que pudiera tomar el control del timón y dirigir la nave en medio de la tempestad. Aprovechando la confusión y su conocimiento del lago, Tell demostró una astucia admirable. Logró dirigir la embarcación hacia la orilla, salvando la vida de todos los que se encontraban a bordo, incluyendo al propio Gessler. Apenas desembarcó, Guillermo Tell escapó, desapareciendo en la oscuridad de la tormenta, decidido a llevar a cabo la amenaza que había proferido contra el tirano. La furia de la naturaleza se había convertido en su aliada, permitiéndole evadir la prisión y prepararse para el acto final de su desafío. Tras su audaz fuga, Guillermo Tell no cejó en su determinación de enfrentarse a Gessler. Consciente de que la tiranía del gobernador era la causa del sufrimiento de su pueblo, se dispuso a emboscarlo en el camino hacia Küsnacht. Tell conocía bien la región y eligió un lugar estratégico para su cometido, la Hohle Gasse, o Camino Hueco, un sendero estrecho y boscoso por donde sabía que Gessler pasaría. Con la paciencia y la precisión que lo caracterizaban, esperó el momento oportuno. Cuando finalmente apareció el gobernador, Tell, oculto entre la maleza, tensó el arco de su ballesta y disparó la segunda flecha, aquella que había reservado para el corazón del tirano. El disparo fue certero, y Hermann Gessler cayó muerto, víctima de la justicia de un hombre que se había negado a doblegarse ante la opresión. Este acto trascendental no fue simplemente una venganza personal. Representó un golpe directo a la autoridad de los Habsburgo y se convirtió en la chispa que encendió la sublevación de los cantones suizos de Uri, Schwyz y Unterwalden contra el dominio extranjero. La muerte de Gessler marcó el inicio de un movimiento que buscaba la independencia y la fundación de una Suiza libre. La acción de Guillermo Tell tuvo consecuencias que trascendieron su enfrentamiento personal con Gessler. Su acto de rebeldía se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión y catalizó el movimiento por la independencia suiza. Los cantones de Uri, Schwyz y Unterwalden, que ya habían formado una liga perpetua en 1291 en contra de los Habsburgo, encontraron en la figura de Tell un héroe que personificaba su anhelo de libertad. La sublevación que se desató tras la muerte de Gessler culminó con la victoria de las tropas de los 3 cantones sobre Leopoldo I, duque de Austria, en la batalla de Morgarten en 1315. Este triunfo fue fundamental para la consolidación de la Confederación Helvética, el núcleo de la actual Suiza. Aunque no existen pruebas documentales contemporáneas que confirmen la existencia histórica de Guillermo Tell, la leyenda surgió en crónicas y baladas transmitidas oralmente durante más de un siglo y medio después de los supuestos hechos. Fue hacia 1470 cuando comenzaron a aparecer las primeras menciones escritas en textos suizos, y la versión clásica del mito se consolidó en el Chronicon Helvetium de Egidio Tschudi, casi 200 años después de la época en que se cree que ocurrieron los eventos.
A pesar de la falta de evidencia concluyente, la leyenda de Guillermo Tell encaja perfectamente con el espíritu de resistencia que surgió entre los campesinos del cantón de Uri a partir de 1278. La fuerza de la leyenda radica en su capacidad para encarnar el deseo de libertad y la lucha contra la tiranía, convirtiéndose en un mito fundamental en la historia de la independencia de Suiza. La figura de Guillermo Tell ha trascendido las fronteras de Suiza, inspirando numerosas obras artísticas y literarias a lo largo de la historia. En Altdorf, la capital del cantón de Uri, se erige un monumento que representa a Tell con su hijo, perpetuando su memoria. Ya en 1584, se incluyó una representación de Tell en el libro Portraits et pièces des hommes illustres. Durante el Romanticismo, la leyenda experimentó un resurgimiento, siendo adoptada como un arquetipo de la lucha contra la injusticia. Friedrich Schiller escribió en 1804 un drama en verso en 5 actos titulado Guillermo Tell, Wilhelm Tell, que se convirtió en una de las representaciones artísticas más significativas de la leyenda. Inspirado por la obra de Schiller, Antonio Gil y Zárate también escribió un drama histórico con el mismo título. En el siglo XX, Eugenio d'Ors ofreció una reinterpretación original de la leyenda en su tragedia política Guillermo Tell, 1926. En el ámbito musical, Gioachino Rossini compuso en 1829 una ópera homónima, Guillaume Tell, cuya obertura es mundialmente famosa. Incluso en tiempos más recientes, la figura de Tell ha sido objeto de nuevas interpretaciones, como la de Max Frisch en su obra de 1971 Guillermo Tell para el colegio, donde se le presenta no como un héroe de la libertad, sino como un campesino obstinado. Estas diversas representaciones demuestran la perdurabilidad y la riqueza de la leyenda de Guillermo Tell, adaptándose a diferentes épocas y perspectivas. La leyenda de Guillermo Tell nos enseña que incluso en los momentos más oscuros de la opresión, la valentía de un individuo puede encender la llama de la resistencia y la esperanza de un futuro libre. Su historia, aunque envuelta en el misterio de la tradición oral, resuena con la fuerza de un símbolo universal de la lucha por la libertad y la dignidad humana. ¿Te ha intrigado esta fascinante historia? ¿Quieres conocer más detalles sobre el contexto histórico, las diferentes interpretaciones de este héroe legendario y el impacto de su rebelión en la formación de Suiza? Entonces te invitamos a ver nuestro próximo video en Hispano Hub. Haz clic aquí para no perdértelo y sumérgete en este apasionante relato de desafío y libertad. ¿Qué otros héroes o leyendas hispanas te gustaría que exploráramos en Hispano Hub? Déjanos tu comentario abajo.